Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de sistemas de comunicación y ya vamos a comenzar con esta última parte del curso que va a tener varios temas eh, que se van a trabajar. Vamos a comenzar con la parte de líneas de transmisión, específicamente cables coaxiales. El concepto de líneas de transmisión es pues medio físico por el cual una señal puede viajar de un lugar a otro. Vamos a trabajar primero con cables coaxiales y todo lo que tiene que ver con sus parámetros, especificaciones y los conceptos de pérdida que se pueden obtener de una tabla que vamos a estar utilizando y de esos parámetros que también se van a obtener de una tabla de especificaciones para cables coaxiales. Y también vamos a estar trabajando con cálculos para determinar la potencia que puede salir de un cable y que llega luego a una carga que se conecta al final de un cable. Todo eso lo vamos a estar trabajando con una tabla de especificaciones que se la coloqué en el curso y voy a estar haciendo referencia en este video y en los próximos videos, que esta tabla que tienen aquí, que se la envié en PDF. Esta tabla es bien importante porque la vamos a estar utilizando con todo lo que tiene que ver con cables coaxiales. Luego vamos a estar trabajando con otras líneas de transmisión que se conoce como las guías de onda. Ya finalizando el curso, pues vamos a estar trabajando con conceptos de antenas y con conceptos de radares. Y todos esos temas, vamos a decir 4 temas generales: cables coaxiales, guías de onda, antenas y radares, pues son los temas que van a trabajar para el tercer examen o el examen final, que sería el último examen del curso. Okay. En este video entonces vamos a trabajar con parámetros característicos para cables coaxiales utilizando una tabla de especificaciones, que nuevamente es la tabla de especificaciones que tienen en el curso y que esta que tenemos aquí, donde este documento, esta tabla de especificaciones, lo que va a mostrar, como vamos a ver en detalle, es un listado de diferentes tipos de cables coaxiales con algunos parámetros que se pueden obtener directamente de la tabla. En este caso, directamente significa que simplemente obtengo el dato, el valor de ese parámetro directamente de aquí de la tabla. Y hay otros parámetros que se pueden calcular utilizando estos valores que tiene la tabla. Así que hay otros parámetros que necesito saber valores de la tabla para poder calcular los otros. Y esto es lo que vamos a ver en este video: cuáles parámetros vamos a sacar directamente de la tabla de especificaciones para esos cables coaxiales y cuáles vamos a tener que calcular utilizando pues la información que me dé la tabla. Okay. Como mencioné en un principio, los cables coaxiales son líneas de transmisión. Y cuando hablamos de líneas de transmisión, como dice la frase, lo que hacen es transmitir, llevar una señal de un lugar a otro. Obviamente, cuando yo voy a llevar una señal de un lugar a otro, tiene que viajar por algún lugar, por algún medio físico. Y uno de los medios que más se utilizan cuando son tramos cortos y cuando se trabajan a frecuencias bajas es los cables coaxiales. Los cables coaxiales normalmente se utilizan para transmitir o para llevar señales de un lugar a otro cuando son tramos pequeños, porque no son unas distancias muy grandes, y cuando esa señal se encuentra a una frecuencia baja, que normalmente es cuando, por ejemplo, ya se está procesando la señal y a veces viaja de una computadora a otra o de un terminal a otro, pues normalmente en esos casos se utiliza mucho el concepto de cables coaxiales. Los cables coaxiales, como vamos a ver, no se utilizan normalmente para frecuencias que sean muy altas, porque mientras más alta sea la frecuencia a la cual esa señal está, o sea, porque podemos tener señales a distintos valores de frecuencia, mientras más alta sea la frecuencia de esa señal que se va a pasar por ese cable, pues el problema de los cables coaxiales, como vamos a ver, es que va a tener demasiadas pérdidas. Y como vamos a ver, el concepto de pérdida, que ya lo hemos visto en otros conceptos durante el curso, significa que es todo lo que no va a llegar al final, por ejemplo, de ese cable. Al principio del cable, en la entrada de ese cable, yo le coloco una señal, viaja a través de ese cable, pero ese cable va a presentar unas pérdidas o también lo que le llamamos unas atenuaciones. Eso es lo que se va a empezar a perder
mientras ocurre ese viaje de esa señal a través del cable. Entonces normalmente hay que verificar al final de ese cable, depende de cuán largo sea el cable, pues hay que ver pues cuánto de esa señal se perdió. Entonces, como vamos a verlo, una desventaja de los cables coaxiales es que lamentablemente si la frecuencia es muy alta, esas pérdidas son muchas, tienen unos valores muy grandes y obviamente se va a perder mucha señal. Y lo otro también tiene que ver con la longitud del cable. Mientras más largo sea ese cable, pues también más pérdidas va a haber, porque está recorriendo más cables, o sea, más distancia dentro del cable. Así que hay dos factores que afectan el concepto de lo que se puede obtener al final de ese cable en términos de señal. Y el efecto es un aumento en pérdidas debido a que mientras mayor sea la frecuencia de la señal que se va a utilizar, o lo que le llamamos la frecuencia de operación, o sea, a la cual va a operar o va a funcionar el cable, pues mayor va a ser la pérdida. Y también de acuerdo a la longitud del cable, mientras más largo sea ese cable, pues mayor pérdida va a haber. Y por eso más adelante vamos a ver el tema de guías de onda, donde el concepto de guías de onda es también una línea de transmisión, un medio por el cual puede viajar una señal de un lugar a otro, pero la ventaja de la de la guía de onda versus los cables coaxiales es que las guías de onda, parecido a lo que ocurre también en la fibra óptica, pueden tener unas atenuaciones, unas pérdidas sumamente más pequeñas que en los casos de cables coaxiales. Lo que pasa es que obviamente a nivel práctico los cables coaxiales, pues la ventaja que tienen es que son mucho más baratos y se pueden conseguir con muchos más rangos de valores, por ejemplo, de impedancia, que es uno de los parámetros que vamos a estar viendo. Y obviamente pues por eso es que mencionamos cuando son tramos cortos donde el cable no es muy largo y cuando normalmente se está procesando las señales a baja frecuencia, pues ya esas atenuaciones o esas pérdidas no son tantas y entonces son más manejables, y por eso se pueden utilizar cables coaxiales en esa ocasión. Bueno, haciendo esta introducción, pues vamos entonces a ver los distintos parámetros que vamos a estar visualizando en la tabla que tenemos. El listado que le coloqué aquí en el documento de todos los parámetros los coloqué en el mismo orden en el que aparecen en la tabla. El primer parámetro que aparece en la tabla es lo que se conoce como la impedancia característica, se le abrevia o su símbolo es Z sub 0, como si fuera un cerito, Z0, y ese es el valor, ese es el parámetro que se conoce como la impedancia característica. La impedancia característica, en términos generales, no es otra cosa que el valor de ohmios característico que tiene ese cable. Casi siempre cuando uno va a comprar un cable coaxial, lo primero que uno busca en la primera especificación que uno busca, o si uno lo va a comprar en algún lugar, lo primero que te van a preguntar es de cuántos ohmios o cuál es la impedancia de ese cable. Y prácticamente eso lo que significa es cuánto es la relación entre el voltaje y la corriente en cualquier punto dentro de ese cable coaxial. Y como una relación de voltaje y corriente, pues la relación de voltaje y corriente, si nos vamos al concepto básico de la idea, voltaje entre corriente, pues lo que significa es resistencia. Lo que pasa es que debe de llamarle la resistencia del cable, se le conoce comúnmente como la impedancia del cable, y es característica porque pues es una característica que describe a ese cable. Ese valor no depende ni de la frecuencia de operación ni del largo físico que estaba hablando anteriormente. Lo que va a depender de esa frecuencia de operación y del largo físico son las pérdidas del cable, pero ese parámetro de impedancia característica no. Por ejemplo, si nosotros vamos a la tabla de especificaciones, ese es el primer valor que yo tengo aquí. La tabla comienza con dos primeras columnas. Las primeras dos columnas es solamente pues el tipo del cable y el fabricante del cable. Ese type y ese part number son prácticamente el tipo del cable y el fabricante del cable. Prácticamente si uno busca diferentes tipos de cable a nivel comercial, pues uno los puede identificar. Normalmente la mayoría de ellos son del tipo RG, y un número
Por ejemplo, RG8, aquí tenemos varios, RG8X, RG9, RG11, RG58C, 58, 58A, 59, 59B. Y esos son simplemente pues, una forma de identificar el cable, en términos de el tipo de cable y parte de su numeración o de acuerdo a la fabricación que se hizo. Para cada uno de esos cables, entonces de aquí en adelante, de la tercera columna en adelante, pues entonces que empiezan las columnas de los parámetros. Voy a coger el primer caso, un RG8 Belden 8215, pues entonces tenemos en esta columna, pues la que acabamos de mencionar, que es la impedancia característica de ese cable. Como vemos, es un valor en ohmios. Como dije, como si fuera una resistencia. Y ese cable es de 75 ohmios. Lo que estaba mencionando entonces al final del concepto, que dice que no es dependiente ni de la frecuencia de operación ni del largo físico de ese cable, es que ese cable es de 75 ohmios, no importa que yo compre 2 pies de cable o compre 50 pies de cable o compre 30 pies de cable o compre 200 pies de cable. El cable sigue siendo de 75 ohmios, o sea que no depende de cuán corto o largo sea ese cable. Eso es una característica. Ni tampoco depende de la frecuencia de operación, o sea, de la señal que yo voy a usar para transmitir por ahí. Si yo voy a transmitir una señal de, vamos a decir, de 1 mega, pues obviamente el cable sigue siendo de 75 ohmios, no tiene que ver nada con la frecuencia que viene de la señal. Y si voy a transmitir una señal de 10 megas, la frecuencia de la señal cambia, pero el cable sigue siendo 75 ohmios. Así que por si acaso, pues eso es fijo. O sea, eso no va a cambiar, es un parámetro fijo. Y eso, como dije, es normalmente uno de los parámetros que más se utiliza a nivel comercial para poder buscar el cable que yo quiera en cierta aplicación. Normalmente dicen, ok, vamos a utilizar un cable de 50 ohmios. Pues yo empiezo a buscar, mira, aquí tenemos varios de 50 ohmios. ¿Por qué hay muchos de 50? Porque pues la mayoría de los conectores donde se conectan cables coaxiales, normalmente donde muchos equipos que vienen con salidas o entradas de tipo coaxial, o sea que se va a usar un cable coaxial para conectar esos equipos, normalmente esas salidas y esas entradas, esos conectores vienen de 50 ohmios y por eso hay muchos cables, como ven en el listado, hay muchos cables de 50 ohmios porque es quizá el valor más típico a nivel comercial. Otro valor bastante, vamos a decir, por decir algo, el segundo valor quizás más típico que hay de impedancia característica es de 75 ohmios. Y hay otros casos pues como especiales como de 93, 125, 53.5, pero prácticamente la gran mayoría de los cables que más se usan a nivel comercial son o de 50 o de 75 ohmios, porque ya es como un estándar a nivel comercial, y la mayoría de los conectores que se van a utilizar para hacer conexiones coaxiales pues normalmente vienen o de 50 o de 75 ohmios, por eso son los más que se ven en este listado. El próximo parámetro que tiene la tabla es lo que se conoce como el factor de velocidad. Ya ese factor de velocidad nosotros lo habíamos mencionado cuando empezamos el curso y mencionamos que existe lo que se conoce un factor de velocidad para las señales, que es un factor de reducción en la velocidad a la cual la señal viaja por un medio. En este caso, obviamente que no es el espacio libre. Nosotros habíamos mencionado al principio del curso que cuando las señales viajan por el espacio libre, pues obviamente no existe un factor de velocidad. Eso significa que la velocidad no se reduce y por eso la velocidad es un valor de aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 300 por 10 a la 6 metros por segundo. Depende si lo tienen en formato de ingeniería o formato científico. Y ese valor es lo que le llamábamos la constante de la luz, o sea, la constante de velocidad de la luz, que es el valor máximo que se conoce de velocidad para señales. Y eso ocurre cuando hay un vacío perfecto o lo que le llaman un espacio libre. Cuando la señal viaja en cualquier otro medio, que obviamente no sea un espacio libre o no sea, por ejemplo, un vacío perfecto, obviamente va a existir un factor de reducción en la velocidad. Ya la velocidad no va a ser ese 3 por 10 a la 8 ni los 300 por 10 a la 6 metros por segundo.
va a ocurrir una disminución en la velocidad. Pues cuando yo tengo cables coaxiales, obviamente cuando la señal viaja dentro de ese cable coaxial siempre va a haber un factor de velocidad. ¿Por qué es así? Porque ese cable coaxial no es hueco, no crea un vacío perfecto. ¿Ve? Ahí dentro hay material, lo que le llaman material dieléctrico. ¿Ve? Y el material dieléctrico es un tipo de material aislante que está dentro del cable, para que obviamente dentro del cable, pues obviamente un cable coaxial tiene doble conductor. Son conductores donde hay un conductor, lo que le llaman conductor externo, que es el que está, si usted coge un pedazo de cable coaxial y usted le quita la cubierta externa, usted rápido va a ver como si fuera una mallita, normalmente en cobre, la mayoría de las veces. Esa mallita es lo que le llaman el conductor externo. ¿Ve? Y en el centro del cable usted ve un filamento de cobre, que está en el mismo centro del cable. Pues ese sería el otro conductor, lo que le llaman el conductor interno. Él tiene dos conductores. Entre medio de la mallita y del filamento que está en el centro del cable, usted ve normalmente como si fuera un tipo de foam, como blanco o crema, que pues está entre medio de esos dos conductores. Ese pedacito que usted ve, ese tipo de materia que usted ve que parece como un tipo de foam, ese es el material dieléctrico. Y eso lo que está haciendo es que el conductor que está afuera, que sería por ejemplo el conductor externo, esa mallita, y el conductor interno, que es el filamento que está en el centro, pues obviamente no choquen. Y para eso, pues entre medio de ellos dos existe algún tipo de material dieléctrico, que normalmente, como vamos a ver, pues normalmente es polietileno o teflón. Esos son normalmente los dos materiales que normalmente se utilizan para usarse así ahí dentro de ese cable coaxial como material dieléctrico. Casi siempre la mayoría de ellos son algún tipo de polietileno o teflón. Pues debido al uso de ese material dieléctrico allí dentro, pues obviamente va a ocurrir un factor de velocidad. Entonces la señal obviamente va a estar chocando con ese, por decirlo de alguna manera, va a estar chocando, no va a estar libremente viajando por ahí dentro, y obviamente va a haber un factor de velocidad. En la tabla ese factor de velocidad me lo dan en porcentaje. Por ejemplo, para este primer cable que estaba usando de ejemplo es un 66%. Hay de 85, 84, 82. Ese sería entonces el factor de velocidad. Como eso es un factor de reducción, quiere decir que mientras mayor sea este numerito, quiere decir que mayor va a ser el factor de reducción. Quiere decir que se va a afectar más la velocidad. Mientras menos sea este porcentaje de reducción, pues obviamente menos se va a afectar la velocidad. Así que en un caso donde uno tenga que coger un cable que uno diga, pues yo quiero un cable que sea que no me reduzca tanto la velocidad de la señal, pues tendría que buscar un cable con un porcentaje de factor de velocidad lo menos posible. En este caso, por ejemplo, los de 66% son los menos que reducen velocidad. Pero los de 82, pues me reducen la velocidad mucho más, me la reducen en un 82%. Estos me la reducen solamente un 66%. Así que ese sería el factor de velocidad. Como vamos a ver en los ejemplos, como el valor me lo da en porcentaje, luego para hacer los cálculos de velocidad hay que cambiarlo a decimal. Lo que se hace es que pues, se divide entre 100. Si es un 66%, pues 66 entre 100 sería 0.66. Pues cuando yo voy a hacer el cálculo de la velocidad que se puede hacer con este factor de velocidad, pues tendría que usar 0.66, que es el equivalente al 66%. Si fuera un 84%, pues se va a usar en el cálculo 0.84. Si es 80.80, si es 78.78. O sea, se cambia del porcentaje a decimal para poder usarse en un cálculo para calcular la velocidad de la señal que vaya allá adentro, porque ya yo sé que la velocidad no va a ser
el 3 por 10 a la 8, los 300 por 10 a la 6, como vamos a ver en los ejemplos, pues entonces ese factor de velocidad en decimal se multiplica por la velocidad máxima de la señal, la constante de la luz, el 3 por 10 a la 8, los 300 por 10 a la 6, y ahí entonces yo haría el cálculo de la velocidad dentro de ese cable para la señal que está viajando. Eso lo vamos a ver entonces más adelante, ¿ves? Ese sería un ejemplo de el cálculo que yo haría de velocidad, que aquí en la tabla no me da la velocidad, pero ya estoy mencionando uno de los parámetros que puedo calcular aparte o adicional. ¿Ves? La velocidad no me la dan aquí, pero se puede calcular utilizando ¿qué? Pues el porcentaje de velocity factor o de factor de velocidad. Ese es el próximo parámetro que yo menciono aquí. Ese parámetro no está en la tabla, como acabo de mencionar, ¿ves? Que es la rapidez a la cual viaja la señal, pero lo voy a calcular utilizando el factor de velocidad. El próximo parámetro que tenemos es lo que le llamamos la capacidad distribuida. Ok, aquí coloqué el parámetro constante dieléctrica o permitividad relativa. Ese parámetro no aparece en la tabla, lo que aparece es el factor de velocidad, porque aquí estoy colocando todos los parámetros, pero la constante dieléctrica y la permitividad relativa, que también la mencionamos al principio del curso, es un parámetro que está relacionado pues a ese material que estaba hablando, de material dieléctrico que está dentro de ese cable. Y es el parámetro que caracteriza o que describe a los materiales dieléctricos, conocido como epsilon sub R. Se le conoce constante dieléctrica o permitividad relativa, que eso es la capacidad de ese material manejar energía en forma de campo eléctrico o de voltaje. Ese parámetro, por ejemplo, al principio del curso, en ejemplos que hicimos, yo se lo daba directamente y con eso usted me calculaba el factor de velocidad, dividiendo 1 entre la raíz cuadrada de ese valor. Ahora al revés. Ahora el factor de velocidad ya fue dado. Entonces si yo quisiera saber cuánto sería la permitividad relativa, pues entonces tendría que dividir 1 entre el valor de factor de velocidad elevado al cuadrado. Eso lo vamos a ver más adelante, que son ya fórmulas que vamos a estar viendo. Por ejemplo, esta sería la fórmula que me relacionaría ese factor de velocidad que me da la tabla para poder conseguir la constante dieléctrica. Yo dividiría 1 entre el factor de velocidad y eso entonces se eleva al cuadrado, no 1 sobre el velocity factor al cuadrado, sería 1 sobre el velocity factor y todo al cuadrado. Bueno, es lo mismo, ya que 1 al cuadrado es 1, así que en sí la parte de abajo, pues entonces puedo hacer la división y luego elevado al cuadrado, o 1 entre 0.78 al cuadrado daría lo mismo. Así que eso es otro parámetro que yo puedo conseguir utilizando el factor de velocidad. Así que con el factor de velocidad vamos a poder calcular dos cosas: la velocidad de la señal y la permitividad relativa del material que está ahí dentro. El próximo entonces es lo que se conoce como la capacidad distribuida. Normalmente usamos una C mayúscula para la capacidad distribuida. La capacidad distribuida es el efecto de cómo él almacena energía en forma de campo eléctrico a lo largo de ese cable, cómo ese cable almacena esa energía y permite que la energía almacenada en forma de campo eléctrico viaje. Las unidades de capacitancia distribuida se le llama distribuida porque a lo largo del cable es en faradios por metros. O sea, faradio es la unidad de capacitancia. Capacitancia es como el parámetro que define a los capacitores, a los condensadores. Pues por eso se mide en faradios y entonces se divide entre metros porque es por unidad de largo. O sea, esto depende pues de cuán largo sea el cable. Eso es por cada metro de cable que yo tenga. Así que cuando son parámetros distribuidos, pues son por unidad de largo. Y cuando son por unidad de largo es el valor dado en la unidad que sea por metros.
En este caso, el valor que me da la tabla, que es esta columna que tengo aquí, me lo da en pico. Bien importante, esta P es de pico, quiere decir que estos numeritos que yo tengo aquí para cada cable están multiplicados por 10 a la menos 12. Si este es 20.5, sería 20.5 por 10 a la menos 12, porque están en pico los valores. Y entonces, esta F pues de faradio, se supone que fuera en mayúscula normalmente, yo la pusiera en minúscula, por pies. Y aquí que vemos la diferencia en la tabla de acuerdo a la definición que se usa a nivel teórico. Debe de ser faradios por metros. Ellos la pusieron en faradio, obviamente multiplicados por 10 a la menos 12 en pico, faradio, pero por pies, no por metros. ¿Qué sucede? Estamos aquí en esta... Aquí están especificadas las columnas. Por ejemplo, esto aquí yo le especifico las columnas, que es lo que estamos explicando. Estamos en la columna 5, ya habíamos especificado la primera columna, que era el tipo de cable coaxial, ejemplo RG6, la numeración del cable, o según el fabricante, por ejemplo, verde en 8215, la impedancia característica, esa Z0 en ohmios, el factor de velocidad, que me lo da en porcentaje, pero como mencioné, se puede cambiar la decimal dividiendo entre 100, como mencionamos, si es un 85% equivale a un 0.85. Y estamos ahora en la capacitancia distribuida del cable. Esa capacitancia, como dije, está en picofaradios por cada pies, así es que lo da la tabla. Picofaradios por cada pie. Pero como la definición, aquí están las definiciones de los parámetros, es dada en faradios por metro, tengo que cambiarle la unidad de pies a metros. Para eso, se hace dividiendo el valor que me da la tabla entre la equivalencia de 0.3048. Porque la equivalencia es que un pie equivale a 0.3048 metros. Esa es la equivalencia que voy a usar. Pues como yo tengo pies, si lo voy a cambiar a metros, tendría que dividir entonces el valor que me dio la tabla entre 0.3048. Si por ejemplo yo voy a la tabla y escojo este primer ejemplo, que es 20.5 pico faradios por pie, pues 20.5 picofaradios por pie, yo lo cambio a picofaradios por metro. Obviamente se va a quedar en pico, eso es simplemente el prefijo, pero ahora se quiere equivalente a 67.26 picofaradios por metro. ¿Cómo se hizo eso? Pues se calculó dividiendo los 20.5 picos que me dio la tabla, que fue el dato que me dio, 25.5 picos, lo divido entre 0.3048, que es la equivalencia que voy a hacer entre pie y metro, y esa división me va a dar a 67.26 picos. Ahora, esos 67.26 picos son picofaradios, pero por metros, no por pies, como me lo dio la tabla. Y se cambia por metros porque esa es la forma en que está definido a nivel teórico. ¿Y por qué también se cambia por metro? Porque el próximo parámetro que no está en la tabla, el próximo parámetro no está en la tabla, que es inductancia distribuida, se va a utilizar entonces ese parámetro de capacitancia distribuida para poder calcular esa. Así que este es otro parámetro que no está en la tabla, pero lo voy a calcular con uno de la tabla, que es la capacitancia distribuida. La inductancia es el efecto que él tiene para almacenar la energía, pero en forma de campo magnético, o sea, en forma de corriente. Nuevamente, hay una mezcla de efectos de campo eléctrico y campo magnético, o voltaje y corriente, y uno tiene que ver con la forma en que él almacena la energía allí dentro, en forma de campo eléctrico o voltaje, que es la capacitancia distribuida, y el otro que tiene que ver con corriente o campo magnético, que es la inductancia distribuida. En el caso de la inductancia distribuida, entonces, como vamos a ver en el ejemplo que vamos a hacer más adelante, se va a utilizar esta fórmula, la impedancia del cable al cuadrado, que eso me lo dio el primer parámetro que vimos, y eso se multiplica por la capacitancia distribuida del cable, pero ya esa capacitancia distribuida se tuvo que haber cambiado a faradios entre metros. No voy a utilizar el valor que me da la tabla, sino el valor que me da la tabla lo cambio a faradios por metro dividiendo entre 0.3048,
y con ese valor cambiado entonces se multiplicaría por la impedancia al cuadrado y con eso voy a calcular ese otro parámetro que sería inductancia distribuida. En ese caso se va a utilizar las unidades de henrios dividido entre metros. Henrio es la unidad de inductancia o del parámetro que caracteriza a los inductores. Nuevamente, como esto es por unidad de largo, pues la unidad está dividida entre metros. Okay. Si nos vamos entonces a la próxima columna dice send conduct AWG. Esto es, como dice aquí, es el tipo de conductor central del cable. Eso es simplemente parte de la información que me da. Eso no lo vamos a estar utilizando para efectos de lo que vamos a estar calculando. Esto es simplemente pues si el tipo de conductor central, o sea, normalmente ese cobre, si es cobre, la mayoría de ellos son cobre, ese cobre que está dentro de ese cable coaxial, ese cobre que está en el centro, porque es el conductor central, de qué tipo es en términos si es sólido, si es flexible y el número de ese cable de cobre, de ese pedazo de cobre que está ahí adentro en términos de las especificaciones de ese cobre. La próxima columna es el dieléctrico. El dieléctrico, como mencioné, el material que está ahí dentro haciendo que ese conductor central y el conductor externo no se toquen porque los aísla, pues este es el tipo de material que se utiliza para el dieléctrico. Nuevamente, esto es parte de la información que me pueden dar el fabricante. Como ven, esta PE significa polietileno y por aquí que quizá no se ve bien porque esto es una copia, ya esto es escaneado de una copia, pero esta PE se supone que lo diga aquí, esta PE es polietileno. ¿Ves? Como dije, la mayoría de ellos son polietileno o algún tipo de polietileno, FPE, ASPE, pero todo lo que diga PE es algún tipo de polietileno. Así que en términos generales, polietileno es uno de los materiales que más se utiliza para dieléctrico. Y el otro es el que dice TFE, los que son TFE, teflón. Así que todos los que digan PE o algunas siglas con PE son polietileno, todos los que digan TFE son teflón. La mayoría, como ven, son polietileno y los otros son de teflón. Como dije, son los dos materiales que normalmente se utilizan para utilizarlo como material dieléctrico. La próxima columna es el shield. Ya estamos por aquí en la columna 7. El shield es en la columna 8. El shield es el tipo de material de los conductores del cable. El shield, pues si son por ejemplo de cobre, esos conductores, esa mallita externa y el centro y el conductor del centro, de qué tipo de material son. Prácticamente todos son de cobre. Lo único que pues la descripción del cobre cambia. Como ven aquí, pues puede ser foil copper, pueden ser shields copper o double copper. Son distintos tipos de cobre, pero prácticamente en esencia el material es cobre. Single cover o full copper es que a veces pues son varias capas de cobre o una capa sencilla de cobre que se utilizan en esos conductores. Pero típicamente los conductores, pues el material que más se utiliza a nivel práctico para conducción, pues ya eso ustedes lo deben de saber, es el cobre, pues por lo barato que es. Obviamente hay otros materiales como oro, plata, pero son más caros, así que obviamente pues la mayoría de los conductores dentro de esos cables coaxiales son de cobre. El jacket es simplemente la cubierta protectora del cable. Obviamente eso es lo que uno ve externo, que casi siempre es de color negro. Y normalmente pues eso es otro tipo de polietileno que se usa. Eso obviamente pues la cubierta externa del cable para proteger obviamente el cable de su parte interior. Todas estas columnas, estas 4 columnas es simplemente información. En nuestro caso no vamos a estar prácticamente utilizándola. Así que para hacer cálculo, pero esa es información que me da esta tabla. Esta sí la vamos a estar utilizando o de esto sería outer diameter. Esto lo que significa es el diámetro del conductor externo del cable. Esa OD significa outer diameter y está dado en pulgadas. Por eso dice aquí abajo in. Esto es inches, o sea, pulgadas. En inglés.
quiere decir que ese valor lo que me está dando es el valor del diámetro externo, o sea, de ese conductor, cuánto él mide, el conductor externo, que sería, como dije, esa mallita que está luego de esa cubierta, cuánto sería en términos de pulgada, cuánto sería su diámetro. El diámetro es pues la medida que hay de como los cables coaxiales, pues si usted los corta y usted los mira en forma seccional, como si fuera un círculo, tiene forma circular, pues esa sería la medida de ese círculo externo del cable coaxial, en términos de pulgadas. Y ahí pues me da depende, ¿ves? Por ejemplo, en este caso pues 0.275 pulgadas es el diámetro del conductor externo. 0.405, ¿ves? 0.242, ¿sí? Muchos son con más o menos el mismo hay muchos de los mismos valores. 0.275, 0.405, 0.242, 0.198, 0.195, ¿ves? Esos son las medidas del diámetro del conductor externo, outer diameter. La próxima, entonces, nuevamente, con ese diámetro conductor externo se puede calcular entonces el diámetro del conductor interno. Para eso vamos a estar utilizando una fórmula que la tengo aquí en el ejemplo, que es esta fórmula que tengo aquí, que luego en detalle cuando estemos en el laboratorio, nuevamente pues la vamos a practicar en detalle. Pero esta es la fórmula que vamos a estar utilizando, donde se va a utilizar ese valor que saqué de la tabla. En este caso yo utilizo la D sola, pero esa D sola es ese outer diameter que saqué de la tabla. Esa D mayúscula, yo la pongo D mayúscula para diferenciar entre la D mayúscula, que es el del diámetro del externo, versus el que voy a calcular, que es el diámetro del conductor interno, que es el que está en el centro del cable, y ese le voy a colocar D minúscula. Así que D mayúscula el que saqué de la tabla y D minúscula el que voy a calcular. La D minúscula, que es el diámetro del interno, se va a calcular con esta fórmula, que vamos a usar ese diámetro externo que me dio la tabla. Por ejemplo, si es 0.405 dividido entre 10 elevado a Z0, que lo saqué de la tabla, la raíz cuadrada de epsilon sub R, que no estaba en la tabla, pero la saqué con el factor de velocidad, entre una constante, un valor que siempre va a ser fijo, que es 138, que eso es parte de unas fórmulas que tienen que ver con cables coaxiales, y toda esa fórmula entonces va a tener como resultado el valor del diámetro del conductor interno. Como el diámetro del conductor externo fue dado, eso 0.405, que por ejemplo sería un caso de esto, por ejemplo, 0.405 fue dado en pulgadas, que son las unidades que me dio la tabla, pues entonces el resultado que yo voy a obtener del diámetro interno va a estar dado también en pulgadas. Si este diámetro hubiese sido en metros, pues entonces el resultado aquí me hubiese dado metros. Si esto hubiese sido en centímetros, pues entonces el resultado del interno también en centímetros. O sea que el valor que yo tengo, como dice, las unidades resultantes del diámetro interno son las mismas del diámetro externo. En este caso fue en pulgadas. Pero si hubiese sido en otra unidad, pues entonces el resultado lo voy a obtener en la misma unidad, porque toda esta parte de acá abajo, las unidades internas se cancelan y solamente voy a tener la unidad con la que me dio el dato del conductor externo. En este caso, como fue en pulgadas, el resultado también en pulgadas. Esta columna tampoco la vamos a utilizar para efectos de cálculo que vamos a hacer. También es nuevamente información que me da el fabricante. Esto es el voltaje máximo RMS que puede soportar o puede resistir ese cable coaxial. Depende en dónde se está utilizando. Y las últimas 4 columnas, que quizá acá arriba no se ven muy bien, yo traté de ponerle un poquito. Estas 4 columnas son bien importantes y con esto vamos a estar trabajando bastante. Estas últimas 4 columnas son las pérdidas del cable, lo que estaba mencionando anteriormente al principio en la introducción, y como lo coloca aquí en el documento, esas últimas 4 columnas, de la columna 12 a la 15, a ver si la estoy enumerando. Ya empecé el columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Las últimas 4 columnas de la 12 a la 15, todas lo que significan son pérdidas por unidad de largo del cable coaxial.
Nuevamente, esas pérdidas dependen del largo del cable y están dadas en decibeles por cada 100 pies de cable. Están dadas en dB por cada 100 pies. Quiere decir que cada numerito de los que yo tengo ahí para cada cable son decibeles por cada 100 pies de cable. Por ejemplo, si tengo aquí .1, pues son .1 decibeles por cada 100 pies de ese cable. En este caso, por ejemplo, este G8 TMS LMR400. Pues tengo .4 decibeles por cada 100 pies. Este otro valor es .4 decibeles por cada 100 pies. Este otro valor es 1.3 decibeles por cada 100 pies. Este otro valor es 4.1 decibeles por cada 100 pies de cable. ¿Por qué tengo 4 valores para el mismo cable? Porque cada columna está, que quizás no se ve muy bien aquí, pero está especificado en el documento, está dado a una frecuencia distinta. Esta columna está dado a 1 MHz de frecuencia, y esto lo especifico aquí. Se dan para 4 diferentes valores. 1 mega, que es la primera columna de pérdida, en este caso la columna 12. El próximo, quizá no se ve bien, pero aquí debe decir un 10 mega. Esa es la próxima frecuencia. La próxima es 100 mega. Este quizás se ve un poquito mejor, 100. Y la última debe de decir 1000 mega. 1000 mega. Esos son los 4 valores de frecuencia a los cuales me están dando cada uno la pérdida de decibeles por cada 100 pies. Y eso fue lo que yo mencioné en la introducción. Como vemos, empecé con una frecuencia de 1 mega, después subí a 10, después subí a 100 y después subí a 1000. Por eso para cada cable yo puedo tener 4 valores de pérdida que me lo da directamente la tabla. Como vemos, esos valores siempre van a ir en aumento. A 1 mega, siempre las pérdidas de un cable van a ser más pequeñas que para 10, y esas van a ser más pequeñas que para 100, y esas son más pequeñas que para 1000. O sea, mientras la frecuencia va en aumento, y eso significa la frecuencia de operación del cable o la frecuencia a la cual la señal viene, siempre el valor de pérdidas de ese cable va en aumento. O sea, y es un concepto que desde un principio quiero que estén claros. A medida que la frecuencia aumenta, la pérdida de ese cable va en aumento. Por eso es que yo mencioné ahorita que estos cables coaxiales, la desventaja es si las frecuencias son muy altas, entonces las pérdidas empiezan a aumentar, y quizás pues a nivel práctico no son muy buenos utilizarlo. Por eso se tratan de utilizar a las frecuencias más bajas que se vean posibles, porque como vemos aquí a 1 mega, vemos que los valores de pérdida son bajitos. Pero cuando vamos por ejemplo a 1000 megas, que sería equivalente a 1 giga, pues vemos que los valores de pérdida son mucho más altos. Y siempre para cada uno esas 4 columnas van en aumento. Esas 4 columnas de pérdidas van en aumento. Y esos son los 4 valores a los cuales nosotros vamos a estar utilizando. Más adelante vamos a ver que si el ejercicio me da un valor que no es ni 1, ni 10, ni 100, ni 1000 megas, o sea que es otro valor cualquiera. Por ejemplo, el cable se va a usar a 5 megas, o el cable se va a usar a 15 megas, o el cable se va a usar a 50 megas. Y entonces nosotros vamos a decir, pero ¿qué pasa? Solamente la tabla me da para 4 frecuencias. Vamos a ver un procedimiento que se llama interpolación de datos, y vamos a aplicar ese proceso, que es un proceso que se utiliza en estadística, en matemáticas, cuando yo tengo unos datos disponibles, pero yo quiero sacar otros datos y no los tengo disponibles directamente, pero los puedo inferir o los puedo obtener de acuerdo a los datos que ya tenga disponibles. En este caso vamos a usar ese método de interpolación para poder sacar otros valores de pérdida que, aunque la tabla no me los da, pero los puedo sacar utilizando el método de interpolación. Por eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a presumir que las pérdidas me las van a pedir a una de esas 4 valores de frecuencia. Y ahí pues terminamos entonces con la tabla. Esa pérdida que me da esas últimas 4 columnas, como dije, son pérdidas por unidad de largo, y así se llaman, pérdidas por unidad de largo, porque dependen, que son decibeles, pero por cada 100 pies. O sea, si yo tengo 100 pies de cable, por decir un ejemplo, y yo estoy en este cable a 1 mega, pues
él tiene 0.1 decibeles de pérdida. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo 200 pies de cable, pues entonces yo tendría 0.1 de los primeros 100 pies y 0.1 de los próximos 100 pies. Pues tendría ¿cuánto? Pues 0.2 decibeles por esos 200 en esos 200 pies de cable que tengo, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber cuánto es la pérdida total del cable, y eso es otro parámetro que podemos calcular ahora, las pérdidas totales del cable en decibeles, yo voy a tomar el numerito que me da la tabla, las pérdidas por unidad de largo, y lo voy a multiplicar por el largo del cable. Voy a multiplicar por el largo del cable. Si son 300 pies de cable, pues yo multiplico por 300 pies ese numerito que me dio la tabla, y yo voy a sacar las pérdidas para todos los 300 pies. Si yo compré 600 pies de cable, pues tengo que multiplicar el numerito que me da la tabla por que está dado por cada 100 pies, lo multiplico entonces por la cantidad de pies totales que compré o que se van a utilizar de cable, y eso me va a dar las pérdidas totales en decibeles. Vamos entonces ahora a ver un ejemplo, que este ejemplo que tenemos aquí. Vamos a presumir que vamos a estar utilizando el cable RG11 Belden 8213 de la tabla, que es este cable que tenemos aquí. Por si acaso, para hacer el video lo voy a sombrear. A ver si me deja sombrearlo. Este cable que sombreé aquí, el Belden 8213, es el que vamos a estar utilizando para el ejercicio. Ahí cada ejercicio pues te va a indicar el cable que vas a utilizar. Y vamos a estar utilizando 300 pies de ese cable. Vamos a presumir que pues, se compraron o en la aplicación se están usando 300 pies. Y la frecuencia a la cual se va a usar ese cable, o presumiendo que la señal que va a entrar a ese cable va a ser de 10 MHz. Ok. Usando la tabla de especificaciones, yo puedo sacar estos 5 parámetros, aparte de los otros que hay, pero a nivel de los que vamos a usar para cálculos matemáticos, estos son los 5 que puedo sacar directamente de la tabla. Comenzamos con el primero, que sería la impedancia de ese cable, 75 ohmios, es el primer valor que saco directamente del cable, que saco directamente de la tabla. El segundo, el factor de velocidad. Si me voy entonces, el factor de velocidad en este caso es un 78%. Recuerde que tenemos aquí ohmio, esta columna, la próxima es velocity factor, 78%. Ese sería un 78% que, como dije, si lo voy a cambiar a decimal, porque luego con ese valor voy a hacer un cálculo de velocidad, pues lo cambio a 0.78. Nuevamente dividiendo 78 entre 100. Eso equivale a 0.78 en decimal. El próximo es la capacitancia distribuida. La capacitancia distribuida me lo da también la tabla. 17.3, como dijimos, ese numerito es pico, está multiplicado por 10 a la menos 12, pero son faradios entre pies. Y como dije, la unidad que se define a nivel teórico es faradio entre metros, pues entonces ese 17.3 por 10 a la menos 12 que me dio la tabla, utilizo la equivalencia. Y entonces voy a tomar el número que me dio la tabla y lo divido entre 0.3048, que es la equivalencia de un pie a metro. Y entonces al dividir entre 0.3048 obtengo 56.76 picos. Quiere decir que esos 17.3 picos faradios entre pies se convierten a 56.76 picofaradios, pero ahora entre metros. Así que siempre que saco el valor de la tabla, lo divido entre 0.3048 y lo convierto a picofaradios, pero entre metros. El otro parámetro que saco directamente de la tabla es el parámetro del diámetro externo, el outer diameter, que le vamos a llamar D mayúscula. En este caso, si nos vamos a ese cable, que es esta columna que tenemos aquí, pues 0.405 pulgadas. Pues 0.405 pulgadas es el valor que me dio la tabla. Y las pérdidas por unidad de largo, que son de las últimas 4 columnas, como son 4 columnas, tengo que ver, de acuerdo al ejercicio, qué frecuencia me están pidiendo. En este caso me están diciendo que se va a usar el cable a 10 megas. Pues en el caso de 10 megas, de estas últimas 4 columnas, sería esta columna, la segunda. La primera, repito, es de 1 mega, este es de 10, este es de 100 y este es de 1000. Pues a 10 megas,
ese cable tiene 0.4 y esos son 0.4 decibeles por cada 100 pies de cable que yo tengo. Y así mismo se escribe como el dato que me dio la tabla, 0.4 decibeles / 100 pies, porque es por cada 100 pies de cable. Ok, esos son los parámetros que saqué de la tabla. Los otros parámetros que puedo calcular, ya los había mencionado anteriormente, son a través de fórmula. La velocidad de la señal o de la onda va a ser el factor de velocidad en decimal, que ya lo había convertido aquí, 0.78, y lo multiplico por la constante de la luz, 3 por 10 a la 8 o 300 por 10 a la 6, de acuerdo a como usted lo quiera utilizar, formato ingeniería o formato científico, y me daría 234 por 10 a la 6, aquí yo se lo puse en formato de ingeniería, o 2.34 por 10 a la 8, si lo tiene en formato científico, es lo mismo, y ese sería el valor de la velocidad de metros por segundo de la señal dentro de ese cable. Obviamente ya no va a ser los 300 por 10 a la 6 o los 3 por 10 a la 8, porque eso es cuando viaja en el espacio libre. Ahora por ese factor de velocidad bajó a este valor, la velocidad de la señal dentro de ese cable. La constante dieléctrica del material que está dentro de ese cable, que funciona como material dieléctrico o aislante, como mencioné, se divide 1 entre el factor de velocidad. Nuevamente el factor de velocidad ya ha cambiado a decimal, 0.78, y eso se eleva al cuadrado. En este caso 1 entre 0.78, se hace primero esa división y luego se eleva al cuadrado. Aunque ahí quizás yo no le puse el resultado parcial. Pero si usted va a su calculadora y usted divide 1 entre 0.78, eso le va a dar 1.28, pero ese 1.28 usted luego lo tiene que elevar al cuadrado. Luego que hace la división, repito, luego que hacen la división, entonces se eleva a la 2. Y eso entonces me daría 1.28, que fue la división, pero elevado a la 2 me da 1.64. Y ese es el resultado de la constante dieléctrica para ese cable. La inductancia distribuida, pues entonces se va a usar esta fórmula, la impedancia del cable al cuadrado multiplicado por la capacitancia distribuida. ¿Cuál fue la impedancia del cable? Eso lo sacamos, ese fue el primer parámetro que sacamos de la tabla, 75 ohmios, pues vamos a usar 75 elevado a la 2, así que ahí tengo que elevar a la 2. Ahí tampoco le puse el valor, el resultado parcial, pero si usted va a la calculadora, 75 elevado a la 2 es 5625, y esos 5625 entonces se multiplicaría por la capacitancia distribuida, la C, que ya tuvimos que haberla cambiado de unidad. Mejor típico, me usan el valor de la tabla, repito, no, hay que cambiarlo de unidad, que fue este cambio que hicimos aquí, que ya explicamos, así que se multiplica por los 56.76 pico, que sería por 10 a la menos 12, y eso entonces me da como resultado, depende nuevamente, aquí yo se lo puse en formato de ingeniería, pero si usted está en formato científico le daría 3.19 por 10 a la menos 7, si lo tiene en formato de científico. Los que lo tienen en formato de ingeniería, pues entonces le da 319.28 por 10 a la menos 9. Así que si lo tienen en ingeniería, 3.1928 a la menos 7. Los que lo tienen en ingeniería, 319.28 pero a la menos 9. Henrios entre metros. La de acá era faradios entre metros. Ahora esta que calculo es henrios entre metros. El diámetro del conductor interno, la D minúscula, voy a usar la D mayúscula que saqué de la tabla, que era el outer diameter, diámetro externo, 0.407 pulgadas, dividido entre este resultado que yo voy a obtener aquí. Aquí yo no le estoy poniendo el valor paso por paso. Cuando estemos en el laboratorio lo vamos a explicar en detalle paso por paso para que ustedes vean en detalle. Cuando estemos de forma presencial en el laboratorio usted va a ver paso por paso, pero desde ahora le digo, aquí hay varias operaciones matemáticas. Usted primero va a tener que sacar la raíz cuadrada del valor de epsilon sub r, que ya lo habíamos calculado acá arriba, que era el 1.64. Usted le va a sacar la raíz cuadrada a 1.64. Después lo va a multiplicar por la Z0, que eso también lo sacamos de la tabla, que era 75.
Luego que sacó raíz cuadrada, multiplicó por z0, que en este caso es 75, se divide entre 138. Ese 138 va a ser un valor fijo siempre en esa fórmula. Y luego que usted tenga ese resultado, usted va a ir a la calculadora y va a elevar 10 elevado a ese numerito, que es parecido a lo que hacíamos, como por ejemplo cuando estábamos en ruido, el tema pasado, que usted elevaba 10 elevado a decibeles entre 10 para hacer un cambio, por ejemplo, de decibeles a magnitud. Pues similar el cálculo, 10 elevado allá este resultado que usted haya hecho. Pero como esta parte de aquí de este exponente envuelve varias operaciones a la vez, mi recomendación es que haga esto aparte: raíz cuadrada, después multiplicación, luego división, y el numerito que le dé, pues entonces usted va a la calculadora y pone 10 elevado a ese resultado, y después el resultado que le da de todo esto, al final usted va a dividir .405 entre ese resultado. .405 entre todo este resultado se supone que le dé aproximadamente 81.86 milipulgadas, o sea, por 10 a la menos 3. O si lo tiene en formato normal, .08156 pulgadas. Si lo tiene en formato normal su calculadora, pues le va a dar decimal .08156, o en formato de ingeniería, pues 81.56 mili, porque es a la menos 3 pulgadas. Como dije, las unidades son las mismas del diámetro que me dio la tabla, que era en pulgadas, pues ese resultado también en pulgadas. Y por último, las pérdidas totales en decibeles. Las pérdidas totales son en decibeles porque las unidades del largo del cable van a cancelar el valor de estos 100 pies que me da la tabla. Recuerde, la tabla es decibeles por cada 100 pies. Cuando usted va a hacer este cálculo, pues tiene que ponerlo así: 0.4 decibeles entre 100 pies, porque es por cada 100 pies que me lo dio la tabla, y eso se multiplica por los pies totales que yo voy a usar de cable. Según el problema, me decía que yo iba a usar 300 pies. Al multiplicarlo por 300 pies, pues pie con pies cancelan, y entonces me va a quedar solamente la unidad de decibeles, porque ahora es la pérdida total, de cuántos decibeles hay total de pérdida luego de esos 300 pies. Para hacer el cálculo es bien importante no olvidarme de este número que tengo aquí, de ese 100. Tengo que dividir 0.4 entre 100 primero en la calculadora, o el número que me dio la tablita. Siempre el número que me da la tablita tiene que estar entre 100, porque esa es la forma que me lo da la tabla. Pues en este caso sería 0.4 dividido entre 100. Eso me daría 0.004 o 4 mili, y cuando eso lo multiplico por los 300 pies de total, entonces el resultado final me daría 1.2, y eso serían 1.2 decibeles para el cable completo, que sería un cable completo de 300 pies. Y de esa manera pues completamos los cálculos de los parámetros que no me lo da la tabla, pero entonces los puedo obtener de forma a través de fórmulas, utilizando los que me da la tabla. Así que en resumen, la tabla me da de forma directa la impedancia característica, el factor de velocidad, la capacitancia distribuida, el diámetro externo y la pérdida por unidad de largo. Lo otro que puedo calcularlo aparte es la velocidad de la señal o de la onda, la constante dieléctrica, la inductancia distribuida, el diámetro conductor interno y las pérdidas totales en decibeles. Pues nuevamente, para eso siempre vamos a estar utilizando esta tablita que usted la va a tener. Y yo espero proveérsela también en el laboratorio para que la tengan en papel. O si usted la quiere imprimir, la puede imprimir en su casa para que la tenga disponible. Así que con eso es el próximo laboratorio de este nuevo tema que vamos a estar trabajando. El próximo laboratorio que vamos a estar trabajando sobre este tema nuevo, pues vamos a estar trabajando con esa tablita y practicar todos estos cálculos que acabamos de hacer.